Bien, muy buenas tardes a todos. Entonces vamos a continuar, vamos a empezar con nuestra nueva sesión de introducción a la morfometría geométrica y ecomorfología, ¿cierto? Y en el día de hoy vamos a expandir, ¿cierto? Lo que hicimos la semana pasada, que fue describir el espacio morfológico, el denominado morfoespacio, ¿cierto? Que nos muestra la variabilidad fenotípica de los objetos que estamos estudiando. Y ahora vamos a entrar al terreno de la comparación, ¿sí? Entonces vamos a comparar la morfología, el morfoespacio, ¿cierto? O el morfo, ¿cierto? Entre grupos de individuos, ¿sí? Entonces para ello, ¿cierto? Como vimos la semana pasada, estuvimos trabajando con la variabilidad de la forma entre individuos y nos aproximamos a la utilización del análisis de componentes principales, ¿cierto? Hoy día vamos a ver dos métodos también multivariados, ¿cierto? Que nos van a servir para comparar dos o más grupos de organismos, ¿cierto? Establecidos a priori, ¿sí? Esto a priori significa que yo ya tengo establecido que son conjuntos de organismos que pertenecen a sus conjuntos distintos, ¿sí? En este caso vamos a ver dos metodologías: el análisis de variables canónicas, denominado en inglés CVA, o Canonical Variate Analysis, el análisis de función discriminante, o FDA, por siglas en inglés, Function Discriminant Analysis, y vamos a repasar también, ver cómo se comparan estadísticamente estas diferencias a través de pruebas de permutación con distancias de Procrustes o también con la distancia de Mahalanobis, ¿sí? Estas diferencias morfológicas pueden ser realizadas entonces, por ejemplo, entre cohortes de organismos que nacieron en diferentes fechas, ¿sí? La cohorte de los organismos que nacieron el 2020 versus los del 2021, los que nacieron en invierno versus los que nacieron en primavera, etcétera, ¿sí? Los que nacieron en diferentes tiempos, ¿sí? En la etapa, podemos trabajar con organismos de origen, o especie extinta, ¿cierto? Que hayan aparecido en diferentes épocas de registro fósil, etcétera, ¿sí? También podemos ver diferencias morfológicas entre estados de desarrollo de una misma especie, entre larvas, juveniles, adultos, entre semilla, plántula, planta, ¿cierto? Etcétera. Diferentes estadios de desarrollo del organismo, diferentes estados, edades también de un organismo, también nos puede dar cuenta de la comparación de la morfología entre estos grupos. Podemos comparar distintas especies, ¿cierto? Que estén emparentadas filogenéticamente para ver filomorfoespacio, ¿cierto? Y comparar eso. O también podemos comparar diferentes módulos del cuerpo, ¿ya? Entonces vamos a ver que estos métodos, ¿cierto?, que nos sirven para comparar la morfología de diferentes grupos, se diferencian simplemente por un aspecto que tiene que ver con el enfoque, ¿ya? En el primer caso, en la situación de la utilización del análisis de variables canónicas, se usa, como dice aquí, para describir diferencias entre grupos conocidos, ¿cierto?, de los datos, y proporciona una ordenación que maximiza la separación de las medias grupales respecto de la variación dentro de los grupos, ¿sí? Entonces hace una comparación de la media grupal, en este caso de la distancia de Procrustes o la distancia de Mahalanobis, y en función de eso genera entonces este mapa o esquema, ¿cierto?, bidimensional, donde maximiza la separación de los grupos. En cambio, el análisis de función discriminante, ¿cierto?, es un método para obtener reglas de decisión óptima para distinguir grupos. Es decir, en este caso le asignamos un porcentaje de certidumbre o de certeza a la separación de grupos en función de una morfología, ¿sí? Como dice aquí, tiene énfasis sobre el grado de separación de los grupos y no, como en el caso del CBA, sobre el arreglo relativo de los múltiples grupos, ¿sí? Entonces, nos permite establecer que en función de una morfología, si es posible a través de la morfología discriminar los grupos, ¿sí? En el caso del CBA, entonces nosotros comparamos las morfologías y decimos, este morfo tiene talas características que se diferencian de este otro morfo. En cambio, en el análisis de función discriminante, yo
determino, ¿cierto?, a qué morfo o a qué grupo pertenece un objeto en función de su morfología. Y eso me va a dar un porcentaje de certidumbre o de certeza. Entonces, en el caso del análisis de variables canónicas, tenemos que el CBA construye un nuevo sistema de coordenadas, es decir, es muy parecido al análisis de componentes principales, ¿sí? Cada uno de las variables canónicas, que son, digamos, parecidas a cada componente principal, son combinaciones lineales de las variables originales y son ortogonales, es decir, lo mismo que pasa en el PCA. Usan los patrones de variación dentro del grupo para escalar los ejes del nuevo sistema de coordenadas, ¿sí? Y la variable canónica 1 es la dirección en la cual los grupos se discriminan más efectivamente, que no es necesariamente la dirección en la cual la media grupal es la más diferente, ¿sí? Entonces, podemos tener medias grupales distintas y ejes de variación diferentes, ¿sí? Pero lo importante es que el CB1 es el que es donde tenemos que primero poner nuestro ojo para establecer cuáles son los rasgos distintivos que generan la mayor variabilidad entre los grupos, ¿ya? Entonces acá tenemos un esquema de cómo funciona entonces el análisis de variables canónicas. Tenemos entonces nuestro grupo, ¿cierto?, caracterizado por dos tipos de rasgos, el rasgo 1, el rasgo 2, ¿cierto? Y aquí tenemos 4 conjuntos de organismos, cada uno con su media, que corresponde a esta estrellita, ¿cierto? Y tenemos los ejes de variabilidad, ¿cierto? Como si se dan cuenta acá, en este caso, los ejes de variabilidad no son isométricos, ¿cierto? En este caso tenemos un eje de variabilidad mayor en esta dirección, ¿cierto?, que respecto a esta otra dirección, ¿sí? Por eso digo que no son isométricos, porque no tienen la misma variabilidad en todos los sentidos. Entonces, el primer paso que se realiza es reordenar entonces este eje, ¿cierto?, en función justamente del eje de mayor variabilidad o mayor variación. En este caso podemos distinguir que este que está acá es el eje de mayor variación de todos los conjuntos, ¿cierto? Entonces reordenamos esta distribución que teníamos de X1 y X2, la giramos levemente para que en este nuevo orden tengamos que nuestro PC1, ¿cierto?, nuestro primer componente principal o nuestra primera variable canónica, ¿cierto?, esté explicando la mayor fuente de variación y el segundo componente principal queda ortogonal respecto al primer eje de variabilidad, ¿cierto? Y después lo que se hace es un proceso de reescalamiento en proporción a la varianza agrupada dentro de los grupos. Entonces, si se fijan entonces, lo que hace entonces es que en el segundo paso tenemos que este segundo componente principal se reescala, ¿cierto?, para que así la varianza que está ocurriendo en el eje Y, o en este caso el segundo eje de variación, que en el caso de las variables canónicas sería el CB2, ¿cierto?, se extiende o se reescala para que quede proporcional esta variación que vimos que era mucho más pequeña en el segundo eje, quede proporcional a la variación del primer eje, ¿sí? Entonces, este proceso de reordenación y de reescalamiento nos va a generar entonces la posibilidad de comparar después los morfoespacios de los distintos grupos de objetos que estemos interesados en estudiar, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuevamente, ¿cierto? En el caso podemos ver entonces que en este caso tenemos el componente principal 1, el componente principal 2 y tenemos entonces esta ordenación de datos. Podemos ver entonces que la mayor variabilidad dentro del nuevo orden de los objetos está dado entre grupos, está dado por este eje de variación, que vendría a ser eh, la variable canónica 1, y ortogonal entonces a este eje de variación entre grupos, ¿cierto? Tenemos entonces el CB2. Como dice aquí, entonces el CB2 es la dirección ortogonal al CB1, ¿sí? Como pueden ver acá, entonces cada variable canónica no son ejes ortogonales en el espacio de las coordenadas originales, ¿cierto? Porque podemos ver acá
Este es la posición 1, reordenamiento, reescala, y después podemos ver que la separación entre estos grupos, ¿cierto? O la mayor varianza entre grupos no es ortogonal entonces al PC1, ¿sí? Ni al X1, es decir, a ninguno de los dos ejes de cambio, ¿cierto? El CB1 es ortogonal a ellos, ¿sí? Porque son diferentes direcciones. Entonces, una vez que se hace este reordenamiento, ¿cierto? Se calculan las nuevas posiciones, ¿cierto? Como dice aquí, entonces, en función de esta ubicación relacionada al CB1 y al CB2, tenemos esta nueva distribución de puntos, ¿cierto? Que van a ser las proyecciones que se van a, que es la proyección que vamos a visualizar en el análisis de variables canónicas, ¿sí? Entonces tenemos que las distancias en las variables canónicas no son equivalentes a la distancia en el espacio original, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta distancia que vemos acá está reescalada, ¿cierto? Particularmente durante el paso por el análisis de componentes principales. Entonces, si vemos la distribución original de los datos y la distribución de las variables canónicas, estos puntos, estas proyecciones en el eje cartesiano, son distintas de la ubicación o de la ubicación original de los datos. ¿Ya? Tenemos también otra forma, ¿sí? Profe, pero Diga. la separación entre los grupos no cambia, ¿no? No, no cambia, Solo, ya, no cambia. Queda la posición relativa de cada organismo respecto a su conjunto de objetos, ¿cierto? Eso es lo que cambia, ¿cierto? Porque se reordena en función de este paso, del segundo paso, que tiene que ver con el reescalamiento, ¿sí? Porque esta distancia que ven acá, aquí cambiaron las distancias entre esta configuración y esta configuración, ¿sí? Hay un cambio ya. en la distancia entre los puntos, desde el Ujú. original al nuevo espacio, digamos, de los componentes principales. Y después se reordena nuevamente, hay una segunda reordenación, pero donde se maximiza la distancia entre grupos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, esta variación entre este grupo y este grupo, hay más distancia que entre este grupo y este grupo, por lo tanto, este va a ser nuestro CB1. Y nuevamente gira, ¿cierto? Para que esto entonces quede paralelo y esto queda ortogonal a este eje, Ya, ¿ya? Ahora, sí. yo entiendo que esto no es totalmente digerible en forma rápida, así que no se preocupen, que cuando hagamos el ejercicio, probablemente ahí van a ir comprendiendo más esta, esta expresión, digamos, matemática, estadística de la variabilidad fenotípica, ¿ya? Tenemos como una forma de cuantificar la diferencia morfológica entre una imagen consenso, nuestra imagen promedio, y la imagen que tiene el objeto, cada uno de esos objetos de estudio la podemos aproximar a través de dos distancias matemáticas, la distancia de Mahalanobis y la distancia de Procrustes, ¿sí? La distancia de Mahalanobis está puesta en honor a este matemático indio, Prasanta Chandra Mahalanobis, ¿cierto? Él fue el que hizo esta comparación, este ajuste matemático, ¿cierto? Que sirve para estimar o determinar la similitud entre dos variables aleatorias multidimensionales. ¿Ya? Y esa es la gracia que tiene esta aproximación matemática que sirve para datos multidimensionales como son los datos de forma, ¿sí? Tiene en cuenta la correlación entre las variables aleatorias, ¿ya? En cambio, la distancia de Procrustes, ¿cierto?, se basa en una estimación matemática muy parecida a la distancia del tamaño del centroide. Fíjense cómo es. La raíz cuadrada, ¿sí?, igual que en el caso del centroide, de la suma de las diferencias cuadradas entre las posiciones de los landmarks de dos configuraciones superimpuestas óptimamente en el tamaño del centroide, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está comparando? Si se acuerdan cómo era el cálculo del centroide, eran la distancia del centro del objeto a los landmarks, ¿cierto? Esa distancia se eleva al cuadrado, se hace la suma de toda la distancia del centro, del centroide a todos los landmarks, ¿cierto? Y se saca la raíz cuadrada de esa sumatoria, ¿sí? Eso era el tamaño del centroide. En este caso es muy parecido, pero ya no estamos hablando de la distancia del centroide al landmark,
sino que es de la distancia entre landmarks, ¿sí? Pero ahora no dentro de un objeto, sino que entre objetos. Entonces, si yo estoy comparando el landmark 10 del objeto 1 con el landmark 10 del objeto 2, ¿cierto? Esta comparación se hace después de hacer el GPA, o el análisis generalizado de Procrustes. Acuérdense que cuando hacemos el análisis generalizado de Procrustes, nosotros centramos, escalamos y giramos, ¿cierto? Y al centrar, todas las imágenes quedan pasando por el mismo tamaño de centroide, ¿sí? Por el centroide pasan. Por lo tanto, cuando superimponemos dos imágenes, vamos a tener una distancia relativa entre, por ejemplo, el landmark 1 del objeto 1 y el landmark 1 del objeto 2. Esa distancia, ¿cierto?, que hay entre objeto y objeto, se eleva al cuadrado, ¿cierto? Y esa distancia, y después ese dato elevado al cuadrado se suma entre la distancia de todos los landmarks y se saca la raíz cuadrada, ¿sí? Y ese valor matemático es la que se llama distancia de Procrustes. Entonces, mientras más pequeño sea la distancia de Procrustes, menos diferencia hay en la morfología entre dos objetos, ¿sí? Si la distancia de Procrustes es más grande, entonces significa entonces que los dos objetos que estamos comparando son morfológicamente más diferentes o más dispares, ¿sí? ¿Se entendió? Espero que sí. Ya, entonces, veámoslo con ejercicio, ¿cierto? Más fácil entender y vamos a seguir sacándole el jugo entonces a este pescadito, a este pececillo, el Mixodes, ¿cierto? En Chile, ¿cierto? Tenemos tres especies, ¿cierto? De Mixodes, que son las doncellitas, ¿cierto? Y tenemos esta pregunta científica: ¿existen diferencias en la morfología de los estados tempranos de especies de peces hermanas? Si es así, ¿cuáles son sus diferencias? ¿Se puede utilizar el morfoespacio como un factor discriminante? Entonces vamos a usar la doncellita, y en esta doncellita, ¿sí?, vamos a digitalizar sobre fotografías, eso ya está hecho, ¿cierto?, de tres especies del género Mixodes, que son todas especies que son simpátricas, ¿cierto? No que sean simpáticas, bueno, sí, también son simpáticas, ¿cierto? Pero además son simpátricas. Eso quiere decir, ¿cierto?, que las tres especies están conviviendo en un mismo espacio geográfico, ¿cierto? Tienen distribuciones latitudinales o espaciales que coinciden espacialmente, ¿sí? Entonces, ya que son especies que conviven en un mismo espacio, en un mismo tiempo, uno podría esperar de que hubiesen ciertas diferencias morfológicas entre las tres especies, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las tres especies: Mixodes viridis, Mixodes ornatus y Mixodes cristatus, ¿sí? Aquí tenemos algunas fotografías de las tres especies distintas, ornatus, cristatus y viridis. Como ustedes pueden observar, no se notan a primera vista algún cambio morfológico notable, ¿sí? Las tres especies en general se separan principalmente por conteos merísticos. Eso quiere decir de que hay algunas especies que tienen más espinas en la cola, en la aleta pectoral o en la aleta dorsal, para ser más estricto, ¿sí? La aleta dorsal en algunas especies tiene más espinas y en otras tiene menos espinas. Pero además de eso, morfológicamente son muy parecidas y muchas veces las diferencias son de color. Entonces uno no podría saber a ciencia cierta, en este caso, si hay alguna diferencia morfológica notable entre las tres especies, ¿ya? Entonces, aquí están digitalizados estos landmarks, ¿sí? Estos son los landmarks que se digitalizaron en este ejercicio 2. No se preocupen que ya el archivo ya lo subí al Classroom. Le subí este archivo, es un archivo .tps, donde están digitalizados como 40 y tantos ejemplares pertenecientes a las tres especies, ¿sí? Entonces, el análisis de variables canónicas nos va a permitir distinguir entonces, ¿cierto?, esta morfología, ¿cierto? Podemos presentarlo así, a la forma de grillas de deformación o transformación con lollipops, ¿cierto? Y podemos ver los diferentes ejes de variabilidad, ¿cierto?,
que también cada CB, cada variable canónica nos va a permitir entonces cuantificar entonces los cambios morfológicos que maximizan las diferencias entre conjuntos, en este caso faunísticos, ¿sí? En este caso aquí se pueden ver 4 grupos, ¿cierto? En este caso que son, por ejemplo, diferentes estadios de desarrollo, ¿cierto? Uno puede hacer, como dijimos anteriormente, podemos separar los grupos morfológicos por grupos faunísticos, dentro de un mismo conjunto podemos separarlo por estados de desarrollo. Y en el caso ¿cómo se llama esto? Del MorphoJ, nos da entonces unos resultados, ¿cierto? En la parte de results, eh, para hacer las comparaciones entre grupos faunísticos. ¿Ya? En este caso entonces voy a salir de la presentación y voy a ir al MorphoJ. Entonces, voy a ir al MorphoJ. Voy a ampliarlo un poquito más. Vamos a ver aquí esto. Ya, ahí sí. Ya, entonces, también en mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, entonces voy a crear un nuevo proyecto. Ya en este caso voy a ponerle CBA Mixodes, ¿sí? Y este es un set de datos que tiene 2 dimensiones, que no tiene simetría del objeto, y aquí le vamos a poner entonces Mixodes ejercicio 2. ¿Ya? Vamos el archivo .tps y voy a abrir el archivo que les compartí por el Classroom. Está en cursos. Si alguien quiere digitalizar los archivos, no hay ningún problema, yo les puedo compartir los datos. Pero por cosas, digamos, de tiempo, ¿ya? Aquí fue más fácil enviarles el archivo .tps y lo acabo de abrir. Entonces, en reporte, la lectura del archivo Mixodes seré yo sin problema. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los datos digitalizados de estos ejemplares, ¿cierto? Y entonces vamos a ir a hacer lo primero, vamos a hacer un ajuste de Procrustes, ¿cierto? Vamos a hacer el análisis generalizado de Procrustes, que son las 3 etapas de centrar, escalar y rotar, ¿sí? Vamos a alinear por los ejes principales. Y aquí tenemos entonces ya la digitalización, ¿cierto? Con la fuente de variabilidad, ¿cierto? Vamos a reportes, se hizo en forma exitosa. En resultados, entonces, tenemos, ¿cierto? La imagen consenso, que está acá, de estos 12 landmarks, la ubicación, son 49 observaciones, ¿cierto? Y se entregan entonces los datos crudos, el tamaño del centroide y las coordenadas de Procrustes de los 3 ejemplares, ¿cierto? Antes de continuar, vamos a editar los classifiers, ¿sí? Porque los clasificadores en este caso no los tenemos, pero sabemos que hay 3 especies. Entonces vamos a adicionar un classifier que va a ser llamado especies o especie, ¿cierto? Y me voy a ir al Excel que yo les envié hace poquito también, y acá están con letras las 3 especies que están presentes en los datos. Se los pego acá, le pongo control B corta, me parece MC, que es de Mixodes cristatus, MO, que es de Mixodes ornatus, y MB, que es de Mixodes viridis. ¿Sí? Entonces, ya que está listo, le pongo aceptar. ¿Ya? Después, entonces, de haber hecho eso, y haber hecho el análisis generalizado de Procrustes, vamos a la siguiente etapa, que es realizar o cuantificar la matriz de covarianza de los datos. Le vamos de nuevo a preliminares y le ponemos entonces este segundo generate, ¿cierto? Ahí está el archivo seleccionado, el dato disponible, ese, y vamos a pedirle entonces que a diferencia de los otros, que haga una comparación, ¿cierto? Que agregue dentro de cada grupo, ¿cierto? Y que de cada grupo, en este caso, porque tenemos 3 especies, que haga la covarianza considerando la variabilidad primero dentro de cada grupo. Entonces le ponemos a ejecutar
Y ahí está agregado por especie, la matriz de covarianza. Aquí tenemos entonces la matriz de covarianza, ¿cierto? Vamos a hacer nuestro wireframe también. ¿Ya? Ay, perdón. Vamos a marcar aquí y le vamos a pedir hacer un wireframe. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ir del 1 al 6, del 1 al 2, del 9 al 7, del 7 al 8, del 1 al 7, del 6 al 10, del 10 al 2, o del 2 al 10, 6 al, 6 al 12, del 12 al 5, del 5 al 4, del 4 al 3, del 3 al 11, del 2 al 11, y aquí le vamos a poner un poquito más de... del 10 al 12. Ya, por ejemplo, ya aceptar. Entonces ahí tenemos nuestra wireframe. Ok, entonces ya tenemos hecho tres cosas que hicimos con la base de datos. Primero hicimos el análisis generalizado de procrustes, los que nos permitió entonces separar la forma, ¿cierto?, del tamaño, ¿sí? Se hizo el cálculo de las nuevas coordenadas de procrustes, ¿cierto? Se hizo una matriz de covarianza entre los distintos elementos, considerando en este caso la especie como factor, donde se va a hacer la estimación de covarianza integrada por especie, ¿cierto? Más que de todo el conjunto faunístico. Sabemos que hay tres grupos, por lo tanto queremos que esa covarianza esté asociada a cada grupo o cada conjunto. Entonces ahora lo que queremos ver es a diferencia de la vez pasada, o la vamos a hacer también, donde hicimos un análisis de componentes principales donde nos interesaba la variación, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí. Aquí podemos ver entonces, vamos a pedirle que muestre el tipo de gráfico con wireframe, ¿cierto? Aquí tenemos aquí un cambio muy importante, ¿cierto? Que también tenemos este bending muy marcado, ¿cierto? Aquí tenemos los grupos y voy a pedirle entonces que me muestre con color, ¿cierto?, las tres especies presentes. Aquí lo vamos a mover para el lado. Voy a poner OK. Aquí tenemos entonces, si se fijan, están bien mezclados los colores. Tenemos aquí algunos rojos, aquí algunos azules y aquí los verdes, que serían las tres especies presentes en esta muestra. ¿Sí? Y tenemos entonces, fíjense, que los valores de la variación del componente 1 con suerte llegan acá en máximo en 0.6, quizás 0.7, máximo. Y por el lado negativo debería ser quizás menos 1, menos 0,1. En cambio ya sabemos que por defecto la escala de este factor va a ser 0.1. Y eso ya está optimizado, es decir, está exagerado porque ya vimos que en el PC Scores que los valores no llegaban incluso a 0.1. Entonces voy a poner 0.06 para visualizar el extremo derecho de la variación morfológica. ¿Sí? Ya no es tan curvo, ¿cierto? Este sería el morfo correspondiente a estos individuos que están aquí, en esta banda. Y por el lado negativo podríamos tener estos ejemplares que están acá. Así que voy a ver qué tal son estos morfos que serían cercanos acá al menos 0,09. Entonces voy para acá y cambio el scale factor a menos 0.09, ¿cierto? Y ahí tenemos de nuevo este eje de variabilidad. ¿Sí? Entonces eso es lo que más está cambiando en el componente principal 1. Y aquí estamos comparando entonces la morfología de todos los ejemplares independientes de qué especie estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a ver ahora entonces cómo es el análisis de variables canónicas y qué lo diferencia entonces del análisis de componentes principales. ¿Ya? Entonces voy a volver acá al Project Tree, está marcado el ejercicio,
¿cierto? Me voy ahora entonces a comparación y elijo la primera alternativa, Canonical Variant Analysis. Entonces aquí vamos a ponerle CBA entre especies. El set de datos va a usar entonces las coordenadas de los roosters y le pedimos entonces que use esta clasificación, el classifier especie, ¿cierto? Para usarlo como variable agrupante. Y le vamos a pedir también de que haga una prueba de permutación para las distancias pareadas, ¿ya? Y aquí, chiquillos, tienen que ser yo voy a ser bien claro y majadero, en que este resultado de las permutaciones no está corregido por comparaciones múltiples, ¿sí? Y esa corrección tenemos que hacerla nosotros, el software no la hace, ¿ya? Pero es súper fácil de hacer porque vamos a utilizar la aproximación de Bonferroni, ¿ya? Y Bonferroni lo que hace es que simplemente divide el valor P por la cantidad de hipótesis que se están poniendo a prueba, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos 3 especies, ¿cierto? Una especie A, una especie B, una especie C. Entonces, ¿cuántas hipótesis vamos a poner a prueba? La primera hipótesis que se pone a prueba es que A es distinta de B, ¿sí? La segunda hipótesis que se pone a prueba es que A es distinta de C. Y la tercera hipótesis que se pone a prueba es que B es distinta de C, ¿sí? Entonces, en este análisis tenemos 3 hipótesis diferentes que se están poniendo a prueba al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando ponemos a prueba muchas hipótesis con la misma set de datos a la vez? Pasa que se incrementa la posibilidad de que tengamos errores de tipo 1, es decir, rechazar una hipótesis cuando esta es verdadera. Entonces, al poner a prueba múltiples hipótesis, ¿cierto? Aumentamos la posibilidad de aceptar algo cuando esté equivocado. Entonces, para poder ser más exigentes con esas comparaciones múltiples, nosotros tenemos que dividir el valor P y ponernos más exigentes con el valor P. Si antes nosotros hacíamos nuestro corte, definíamos si la diferencia significativa era mayor o menor a 0,05, la corrección de Bonferroni lo que nos pide es dividir ese valor de 0,05 por la cantidad de hipótesis que se están poniendo a prueba. En este caso, si estamos poniendo a prueba 3 hipótesis, tenemos que usar un nivel de 0,05, ¿cierto? Dividido por 3. Eso significa entonces que si vamos a tener 0,05 dividido por 3, nuestro nuevo nivel de corte va a ser 0,016. Es decir, si el valor del test de permutación es mayor a esto, por ejemplo, está entre 0,05 y 0,016, no hay diferencias significativas. Es decir, los morfos son parecidos. Pero si el valor P es menor a este número, entonces ahí sí encuentro diferencias significativas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la corrección de Bonferroni. Ya, vamos a hacerlo entonces para que sea más fácil de comprender. Entonces le ponemos que ejecute, ¿ya? Y entonces ya realizó el análisis de variables canónicas. Voy a pedirle entonces que nos cambie el tipo de gráfica, ¿ya? Entonces aquí tenemos, entonces ahora reordenamos, ¿sí? Lo que nos encontramos aquí, ¿cierto? Entonces se reordenó en un nuevo espacio donde se maximiza la diferencia entre los grupos, ¿sí? Y entonces vamos a ir a ver el CBA entre especies y vamos a ver el CB scores, ¿sí? Entonces aquí está maximizada la diferencia entre los distintos grupos. Y aquí podemos ver, y aquí tenemos, para visualizarlo mejor, le podemos incorporar estos elipses de confianza, ¿cierto? Vamos a pedir que haga una elipse, ¿cierto? Que sean de igual frecuencia y que vamos a usar entonces como clasificador la especie y vamos a usar el mismo color entonces de la especie, vamos a pedirle que nos haga una elipse del mismo color. Ok. ¿Ya? Entonces aquí están los intervalos, ¿cierto? Donde están los distintos grupos. ¿Sí? Hay harta superposición, ¿cierto? Igual son pocos los ejemplares que hay de MC, hay más ejemplares de MMO y un poquito menos de MB, pero podemos ver que hay una superposición de los espacios morfológicos. Sin embargo, entre el MC y el MB, al parecer en este eje de variación se nota más las diferencias. Entonces veamos ahora, visualicemos estas diferencias. ¿Sí? Sí.
Visualicemos entonces, vamos a mirar entonces la variable canónica 1, ¿cierto? Que nos sirve para distinguir el grupo A del B del C, aunque aquí el B, claramente el MO, es una imagen o una morfología que se comparte con las otras tres especies, pero tenemos ejemplares que son más extremos, más del MB y del MC. Entonces, veamos entonces qué es lo que pasa en el primer eje. Tenemos acá cerca del orden de 2, 3 más o menos. El 3 podría ser, o el 2 podría formar, digamos, un tamaño consenso de toda esta elipse morfológica, ¿cierto? Entonces vamos a pedir que nos visualice el punto en 2, ¿ya? Veamos en CB1, si vemos el factor de escala nos muestra 10, que está mucho más alejado de lo que realmente estamos. Entonces voy a ponerle 2 acá, ¿sí? Entonces, este morfo, que es un poquito más angosto, ¿sí? Podemos ver aquí que los cambios están asociados acá en el 12 principalmente, ¿cierto? Este 2 sería como un morfo como por acá, que sería más típico del Myxodes viridis, y voy a pedir que me muestre como por aquí, por un -4, para que me muestre la morfología del Myxodes cristatus. Entonces aquí le pongo Setscape Factor y le pongo -4. Entonces tenemos que los ejemplares que los mayores cambios están ocurriendo justamente en el centro del cuerpo, ¿sí? Entonces, estos ejemplares que están acá al lado negativo, ¿cierto? Que es relativamente negativo, son más curvos, y eso es como más típico del Myxodes cristatus. En cambio, los ejemplares que están más al lado positivo, que son del Myxodes viridis, ¿cierto? Son más planos, ¿cierto? Que lo vemos aquí en 2. ¿Sí? Exactamente. Y son de un cuerpo un poco más angosto. ¿Ya? Veamos qué es lo que nos dicen los resultados. ¿Sí? Vamos a ver acá. Ahí tenemos el ajuste de Procrustes, ¿cierto? El análisis de componentes principales que se realizó con los resultados que ya vimos anteriormente, y después tenemos acá los resultados del análisis de variables canónicas entre especies, ¿sí? Aquí tenemos las observaciones: 6 para Myxodes cristatus, 30 para Myxodes ornatus, 13 para Myxodes viridis, ¿sí? Y podemos ver que la variación entre los grupos está explicada por dos eigenvalues o variables canónicas. La primera que explica el 71% de la varianza y la segunda que explica el 28% de la varianza. Acá están las distancias de Mahalanobis entre grupos y después está el valor P de las distancias de Mahalanobis. En general, la distancia de Mahalanobis es poco sensible a la variabilidad morfológica, ¿ya? Perdón, al revés. Es altamente sensible a la variabilidad morfológica, por lo tanto, con sutiles cambios entre grupos faunísticos, grupos florales, ¿cierto? Va a encontrar diferencias. Entonces puede estar sobreestimando las diferencias entre la morfología. En cambio, la distancia de Procrustes es un poquito más conservativa, ¿ya? Y por eso yo prefiero elegir la distancia de Procrustes, porque al ser más conservativa no siempre detecta diferencias morfológicas, y aunque uno quiere encontrar siempre diferencias morfológicas, tiene que hacer lo más exigente posible. Por lo tanto, en este caso, yo prefiero, o yo les sugiero, que utilicen más la distancia de Procrustes que la distancia de Mahalanobis. Entonces, en este caso tenemos la distancia de Procrustes acá, y las distancias de Mahalanobis están acá. Fíjense que los valores P son todos valores altos: 0.1, 0.08 y 0.2. Es decir, si usáramos solamente el valor de 0,05 para detectar diferencias significativas, no encontramos diferencias significativas en ninguno de los tres. Si hago la corrección de Bonferroni, significa entonces que para encontrar diferencias significativas deberían tener valores P menores a 0.016. ¿Ya? Y aquí todos los valores son mayores a eso. Por lo tanto, según el test basado en la distancia de Procrustes, no existirían diferencias morfológicas entre estos grupos, debido a que los elipses, ¿cierto?, están superimpuestos entre los tres, ¿ya? Pero si yo usara el valor de la distancia de Mahalanobis,
¿cierto? Aunque haga la corrección de Bonferroni, fíjense que acá el valor P dijimos que debería ser menor a 0.016 y aquí los valores P son menores a eso, son 0,0016. ¿Sí? Entonces, un orden de magnitud más pequeño. Por lo tanto, si yo utilizo la distancia de Mahalanobis, encuentro diferencias significativas entre los tres grupos, y si uso la distancia de Procrustes, no encuentro diferencias significativas entre ninguno de los tres. Entonces, ¿cuál usar? ¿Sí? Porque uno podría decir, bueno, si yo quiero, podría usar simplemente la distancia de Mahalanobis y decir que todos son diferentes. Y nadie me lo cuestionaría. ¿Sí? Pero hay que tratar de ser más conservativo. ¿Sí? Por eso tenemos esta opción de que nos da el software, que nos da posibilidad de estos dos resultados. Y tenemos que quedarnos con los resultados que sean más estrictos. ¿Ya? Entonces, por eso en este caso, entre quedarme con que todo, hay diferencias en todo, o no hay diferencia en nada, debería ser más conservador y quedarme con que no hay diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la evidencia que tenemos es contradictoria. Entonces, entre decir que hay mucha diferencia y no hay diferencia, en este caso es mejor ser conservador y quedarse con que no hay diferencia. ¿Ya? Ahora bien, esto puede ser también causa de las diferencias o de las asimetrías que hay entre los genes muestrales. Fíjense que de MC solamente habían 6 ejemplares, en cambio de MO hay 30. Entonces, estas diferencias también pueden ser una causa de la falta o no de variabilidad morfológica. Entonces, para que lo que tengan en consideración. ¿Ya? Entonces, así explicamos cómo es entonces las diferencias entre, si es que existen diferencias significativas entre uno u otro grupo faunístico. Y acá tenemos entonces los factores canónicos, los coeficientes canónicos, que también se interpretan de la misma forma que los análisis de Procrustes. ¿Sí? Entonces aquí buscamos los valores más extremos, ¿cierto? En el CB1, y podemos ver aquí que el X7 es negativo, menos 400, el I9, ¿cierto? El X8 y el X9, todos son los que tienen valores más grandes. 7, 8 y 9. Entonces, veamos acá. Tenemos 7, 8 y 9, que vendría a ser la distancia de los ojos, que se mueven más, que aquí quizás no se nota mucho la posición, la diferencia de posición, probablemente quizás porque están como en un mismo eje de variación. Si tuviéramos como la cuenca entera del ojo, quizás se notaría más el cambio de posición relativa. ¿Ya? Porque aquí tenemos, claro, el 12 y el 11, que también habíamos visto que cambiaban harto. Acá también tenemos el 12 en X, es decir, sí, en el eje antero-posterior, ¿cierto? Que también es importante, pero lo nota mucho más asociado a los cambios asociados al eje del ojo y al 7, 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Sí. Ok, entonces veamos, como decíamos entonces, este análisis de variables canónicas nos va a permitir hacer las comparaciones entre entonces grupos distintos. ¿Ya? Entonces ahora veamos qué es lo que pasa cuando pongamos a prueba. Bueno, y de Profesor, acá, sí, diga. me consulta, que no existan diferencias significativas entre las formas de las tres especies, ¿significa que es la misma especie? No, significa simplemente que los morfos, que entre las tres especies no hay morfología distinta, por lo menos en las etapas larvales. Que la etapa de larva, la morfología de todo el cuerpo, ¿ya? Es similar. Y esto tiene que ver, en este caso en particular, ¿sí? Tiene que ver mucho más con los elementos que seleccionamos para distinguir las tres especies. Por ejemplo, si no hubiéramos concentrado solamente en la cabeza y hubiéramos puesto más landmark en la cabeza, quizás sí fuéramos capaces de distinguir alguna diferencia entre las especies. Pero como usamos todo el cuerpo, ¿cierto? Y hay otro componente que está afectando la morfología del cuerpo, que en este caso es la preservación. ¿Sí? Hay ejemplares que se preservaron así, hay otros que se preservaron así, ¿cierto? Por lo tanto, ese eje de cambio, que está concentrado acá, como en la mitad del cuerpo, ¿cierto?
es tan grande que se come a la otra variabilidad. ¿Ya? Por eso es muy importante seleccionar bien qué estructura es la que quiero usar para hacer las comparaciones morfológicas entre especies o entre distintos grupos. ¿Sí? Porque en este caso no somos capaces de distinguir los cambios morfológicos principalmente porque hay otro forzante, otro factor que genera variabilidad intraespecífica que es mayor que la variabilidad interespecífica. ¿Sí? Es decir, si yo comparo los morfos de todo el animal, dentro de una especie, voy a encontrar algunos que están doblados para arriba, otros doblados para abajo, otros doblados con la cabeza más grande, otros con la cabeza más chica. ¿Sí? Entonces, esa variabilidad dentro de una misma especie no nos permite diferenciar entre especies, porque dentro de una especie hay mucha variabilidad. ¿Ya? Es como el F de una nova, ¿cierto? Cuando el F es grande, nos está diciendo que la diferencia de las medias entre grupos es mayor que la diferencia, que la variabilidad dentro de cada grupo, ¿cierto? Y si el F es chiquitito, nos está diciendo entonces que la variabilidad dentro del grupo es mucho mayor que la variabilidad entre grupos. ¿Ya? Lo mismo se usa para acá, pero la diferencia no es por la media, sino que por la distancia de Procrustes. ¿Ya? Ok, entonces volvemos ahora al Project Tree. ¿Sí? Voy a volver a marcar acá y voy a hacer entonces ahora el análisis de función discriminante para que vean entonces la diferencia de enfoque que tiene el DFA del CBA. También es una comparación, ¿sí? Está aquí en la segunda alternativa, la función discriminante. Entonces, nos pregunta, discriminant function among species. ¿Ya? O puedo poner en inglés, entonces, función discriminante entre especies, ¿cierto? Vamos a usar la clasificación y esos son los pares de grupos a ser incluidos, ¿sí? Todas las combinaciones. Aquí le ponemos que compare todos los pares y que nos haga un test de permutación, entonces, para hacer las comparaciones morfológicas entre el morfo 1 y el morfo 2, ¿sí? Entonces, le ponemos ejecutar. Ya. Entonces, si se fijan acá, a diferencia del CBA, que nos muestra un eje de variación, ¿cierto? Que son el CBA1 y el CB2, ¿cierto? En este nos muestra, fíjense, cada par de elementos, ¿sí? Entonces tenemos una hipótesis de que se compara la morfología de Myxodes cristatus con Myxodes ornatus. Acá está graficada entonces la diferencia, ¿sí? En este caso, el gris o el celeste es una imagen y el azul es la otra. MC es la celeste, MO es la azul, ¿sí? Pone acá las diferencias, ¿sí? Están los valores o los scores, ¿cierto?, de discriminación entre el 1, el 2. Aquí se notan que casi no hay superposición, estos son los valores observados, y después se hace una validación cruzada. Eso quiere decir que toman un elemento, en este caso una larva, y en función de la morfología establecen o discriminan si pertenece o no pertenece al conjunto faunístico. Entonces, como decir, esta larva, por la morfología que tiene, debería ser Myxodes ornatus. ¿Correcto o incorrecto? Correcto, ya, muy bien. Y así lo hace con todos los elementos. Si esta discriminación es correcta en un 80% o más, ¿sí? Esto significa entonces que los caracteres morfológicos son capaces o son suficientes como para separar o discriminar los conjuntos. Si el porcentaje de validación cruzada es más bajo, significa que hay una alta probabilidad de equivocarse y por lo tanto las características morfológicas de ese organismo no son suficientes para discriminarlo en grupos preestablecidos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la variación cruzada y fíjense qué es lo que pasa con las barras, se superponen. Al hacer el análisis por separado, ¿cierto? Las barras rojas apenas se superponen con las barras azules, pero al hacer la variación cruzada, las dos se superponen. Entonces, esto nos está diciendo que las características de MO y MC no son muy diferentes. ¿Ya? Veamos qué pasa con el MB y MC. Aquí tenemos, podemos ver una diferencia un poquito más marcada entre MC y MB.
vamos a ver, también nuevamente se forman dos grupos separados, pero al hacer la validación cruzada, nuevamente se superponen estas distribuciones. Entonces, también nos está diciendo que no hay diferencia muy notable morfológicamente. O al revés, no al revés, pero de forma complementaria, que la morfología de los landmarks que nosotros elegimos no es suficiente para discriminar entre estas dos especies. Y veamos el tercer ejemplo, MO-MB. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Y aquí tenemos muy parecido nuevamente los tres morfos. Aquí hay un grado de superposición aquí, y al hacer la validación cruzada nuevamente están todos mezclados unos con otros. Entonces, estos tres resultados de la validación cruzada son relativamente complementarios, ¿cierto?, a lo que ya nos dijo el análisis de variables canónicas, utilizando la distancia de Procrustes, ¿sí? Porque si usábamos la distancia de Mahalanobis, encontramos todos diferentes, ¿sí? Entonces, este análisis complementa lo hallado o nos puede servir para validar los resultados que obtuvimos en el CBA. ¿Ya? Veamos qué es lo que nos sale en la parte de resultados, ¿sí? Veámoslo con un poquito más de detalle. Tenemos entonces aquí el análisis de función discriminante entre especies y después nos pasa entonces, nos va a hacer el resultado de cada comparación pareada. Entonces tenemos aquí MC con MO, la diferencia entre las medias, nos da el valor de la distancia de Procrustes, nos da el valor de la distancia de Mahalanobis, ¿sí? Los valores entre estas distancias no nos importan, ¿ya? Porque son escalas diferentes, entonces no son comparables este valor con este valor, ¿ya? Y después tenemos acá un valor, un t-square, ¿sí? Que este t-square es con el cual se hace la comparación estadística de la distancia de Mahalanobis. Entonces tenemos distancia de Procrustes de esto, distancia de Mahalanobis, t-square, ese valor P paramétrico 0,14. No hay diferencia significativa en la morfología del Myxodes cristatus con el Myxodes ornatus. Valor P del test de permutación, este es el valor P 0,1, ¿cierto? Para la distancia de Procrustes, y él con un valor de t-square de 0,14. Es decir, en este caso, nuevamente, no detecta diferencias significativas con la distancia de Procrustes, ¿ya? Y después abajo tenemos el resultado de la discriminación, ¿sí? Estos son los valores reales, ¿cierto? Del grupo 1 hay 5 ejemplares, ¿sí? Perdón, hay 6, son del grupo 1, ¿cierto? Y los 5 se ubicaron en el grupo 1, uno se ubicó en el grupo 2, y del grupo 2 hay 30 ejemplares, ¿cierto? Y los 30 fueron ubicados en el grupo 2. Pero al hacer la validación cruzada, encontramos que del grupo 1, ¿cierto? 2 quedaron ubicados en el grupo 1 que correspondían, pero 4 quedaron mal clasificados. Es decir, de 6 tenemos que 4 quedaron mal clasificados. Es decir, tenemos como el 60% de los animales, ¿cierto?, quedó mal clasificado. Por lo tanto, la morfología no es un buen discriminador, por lo menos para el Myxodes ornatus. Y aquí vemos que 6 de 24 que también quedaron mal clasificados en el caso del Myxodes ornatus. Entonces, los porcentajes de clasificación, si se fijan, 6 de 24 de 30, ¿cierto? Serían 24, ¿cierto?, por 100 dividido en 30, tenemos un 80%. Aquí alcanzaríamos justito. Es decir, un 80% de los animales quedaron bien clasificados, pero acá como un 60% de los animales quedaron mal clasificados. Por lo tanto, no es una buena fuente de discriminación la morfología de los landmarks que se eligieron, por lo menos para esas dos pares. De acá también tenemos ahora la comparación del segundo par, MC con MB. Vemos la distancia de Procrustes, en este caso 0,04. El valor P de la distancia de Procrustes es 0,07, mayor a 0,05. Tampoco detecta diferencias significativas, ¿cierto? Y podemos ver aquí que hay 4 mal clasificados del grupo 1, 6 mal clasificados del grupo 2.
¿sí? Y probablemente entonces los porcentajes de clasificación tan bajos nuevamente del 80%. Y finalmente, la comparación del tercer grupo, MO con MB, nos da una distancia de Procruster de 0,01, un valor P basado en la distancia de Procruster de 0,2, ¿sí? Claramente no hay diferencias significativas, y las clasificaciones que están acá abajo, entonces tenemos que 11 ejemplares que fueron mal clasificados en el grupo 1, 7 fueron mal clasificados del grupo 2, nuevamente con un porcentaje de certeza o de buena clasificación menor al 80%. Entonces, ¿qué nos están diciendo ambos análisis? Que por lo menos para el set de landmark, ¿cierto?, que tienen que ver más con todo el cuerpo, no es posible diferenciar morfológicamente las tres especies de peces que en este caso están presentes en la fotografía. ¿Ya? Obviamente, este resultado va a cambiar, como les comentaba, si nosotros eligiéramos alguna parte o alguna estructura morfológica donde efectivamente se noten más los cambios. Por ejemplo, en la parte posterior de la cola, donde están las diferencias en los radios y en las espinas de la aleta dorsal, o eventualmente en la cabeza y el ojo, ¿cierto?, que tengan que ver con la posición relativa del ojo respecto a la cabeza, o la inserción de las aletas pectorales, pélvicas, etcétera. ¿Ya? Eso, el distinguir o seleccionar la mejor morfología o la mejor configuración va a depender mucho del objeto de estudio y la profundidad del conocimiento de la morfología de ese objeto de estudio. ¿Sí? Así que ahora la idea es que ustedes hagan esto, también hagan estos pasos en el CBA, ¿cierto? Y podamos discutir, ¿cierto?, estos resultados que ustedes tengan la próxima semana. Cosa de que, más que estén preocupados, porque me di cuenta en esta sesión, de que estaban más preocupados ahora de cómo escribir los resultados, si la redacción estaba correcta, si los gráficos estaban correctos o no. Pero este ejercicio de cómo escribirlo lo voy a hacer con el PCA, con lo que ustedes me manden, ¿cierto? Ya, algunos ya me mandaron su archivo, pero lo ideal es que esta segunda parte, ¿cierto?, la discutamos, la conversamos en función de sus propios resultados, de cómo les fue a ustedes con el archivo, si lo pudieron abrir, si pudieron digitalizar, porque aquí no tienen que digitalizar nada, tienen que volver a hacer este mismo set de datos, ¿cierto?, para practicar cómo hacer el análisis de variables canónicas y el análisis de función discriminante, y tratar de entender los resultados que hemos visto en la tarde de hoy. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Me imagino que hay hartas dudas, pero ¿alguna consulta respecto a lo que hemos visto en la clase de hoy? Yo creo, profe, Silencio. que las Dime. dudas van a ir llegando en la semana, yo creo, con Sí, medida que vayamos resolviendo el la tarea. ejercicio. Sí. Sí, Sí, no, sí, claramente, como ustedes dicen, como bien dice el Diner, eh, esta, las dudas van a ir surgiendo justamente al momento de ir ejercitando. Y eso justamente también el objeto del curso, es que ustedes pueden ejercitar con datos que ya están establecidos, aprendan cuáles son las rutas de cómo hacer los análisis, y después viene la práctica de interpretarlo. ¿Sí? Entonces, esta primera etapa es observar cómo se hace el análisis, ¿cierto?, mientras se está grabando, y la siguiente etapa sería que ustedes lo hicieran, y la siguiente etapa después de eso sería, ahí surgen las preguntas, ¿sí?, como dice Dina. Entonces ahí van a venir con más preguntas probablemente para la siguiente sesión. Y ahora lo que podemos hacer, voy a parar la grabación, pero pues sería como esta sería la etapa final de la clase de hoy. Y voy a quedarme unos minutos por si alguien tiene dudas respecto al ejercicio anterior, o alguno de los chicos que quería hacerme otras consultas respecto a la, ¿cómo se llama esto? A sus respectivos seminarios o trabajos del curso o de otro curso.